agenda académica de este primer día. Les pedimos, por favor, tomar asiento, pues en contados minutos daremos inicio a la segunda sesión del Gran Foro ACP Hechos de Sostenibilidad, el primer evento del sector dedicado a presentar los aportes de la industria del petróleo y gas al desarrollo sostenible del país y las regiones. Les solicitamos a todos los asistentes a poner en modo silencio sus teléfonos celulares para el normal desarrollo del presente evento. Muchas gracias. Desde su nacimiento, la industria del petróleo y el gas se propuso impulsar el desarrollo en Colombia. Es una industria que sueña, siente, crea, actúa y está hecha de progreso. Hoy estamos ante un nuevo desafío que nos impulsa a actuar con más determinación por nuestro planeta. Nos comprometimos con una industria más limpia y sostenible, garantizando que nadie se quede sin energía ni se pierdan los beneficios sociales para todas las regiones. Nuestras acciones de la hora marcan una nueva historia guiada por la sostenibilidad, la innovación tecnológica y la lucha contra el cambio climático. Diversificación energética, manejo eficiente del agua, economía circular, cuidado de la biodiversidad, equidad de género, respeto por los derechos humanos. Estamos haciendo posible un mejor presente y nada nos detendrá para construir un mejor futuro. Hechos de sostenibilidad, acciones que se ven. Para dar inicio a la jornada de la tarde, la compañía Sierra Cole Energy compartirá prácticas concretas frente al cambio climático y cómo lo está haciendo en una de las operaciones petroleras más grandes del país, como lo es Caño Limón. Sierra Cole Energy es la compañía creada a raíz de la compra que el grupo Carlyle hizo en diciembre de 2020 de los activos en tierra que tenía Occidental en Colombia. Y recientemente ha adquirido otras compañías añadiéndole a su portafolio. Hoy opera en las principales cuencas, siendo sus operaciones de Casanare, Magdalena Medio y Arauca las principales, y produce alrededor de 85.000 barriles por día. Invitamos en este momento al doctor Juan Carlos López, gerente de reducción de huella de carbono de Sierra Cole Energy. El doctor Juan Carlos es ingeniero mecánico de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en evaluación y desarrollo de proyectos de la Universidad del Rosario y máster en energías renovables de la Universidad de Nebrija. Cuenta con 27 años de experiencia en el sector de oil and gas. Bienvenido, doctor López. Hola, buenas tardes a todos. ¿Sí se escucha? Hola, buenas tardes a todos. No es el mejor momento porque hay mucha gente afuera, pero realmente lo que traemos de Sierra Cole es querer compartir
la experiencia que nosotros hemos tenido en la reducción de la huella de carbono. Primero, agradecemos a la ACP habernos incluido como un caso de éxito en las evaluaciones que hicieron. Consideramos que hemos hecho un muy buen trabajo en esta tarea que empezamos, como lo decían aquí inicialmente, desde diciembre del 2020, donde se constituye Sierracol con los activos de Occidental de Colombia. En este momento nosotros llevamos 15 meses en una tarea ardua para la reducción de la huella de carbono, como un lineamiento, como un compromiso y como una responsabilidad corporativa con el país, con el planeta y con la industria en general. Y creemos que hay muchísimas oportunidades más. Hemos logrado ya reducir 175.000 toneladas de CO2 en 15 meses, lo cual es un número bastante interesante. Y tenemos unas metas bastante ambiciosas, como lo decían en el panel anterior. Si bien tenemos unas metas bien ambiciosas, creemos que las podemos lograr de la mano con las entidades gubernamentales y con el trabajo que el gobierno ha emprendido desde hace unos años. Entonces voy a hacerles una presentación, la gran mayoría son videos de lo que tenemos planteado, de lo que hemos hecho y cómo esperamos reducir nosotros la huella de carbono de una manera mucho más, digámoslo así, agresiva, pero con algunos proyectos pioneros que consideramos que en el sector se pueden lograr. Esta es la agenda que vamos a manejar, los 6 puntos: nuestro compromiso con el cambio climático, contexto y estrategia; eficiencia energética, donde vamos a mostrarles los 2 principales proyectos que tenemos en este momento, los de más impacto, aunque tenemos más; transición energética, apagado de teas y captura de CO2; y conclusiones ya de esta exposición. Lo primero que sucedió en nuestra compañía fue, y muy rápido, como les decía, nosotros nos constituimos legalmente en diciembre 18 del 2020 y ya en enero había una estructura para lograr enfrentar la reducción de la huella de carbono y lograr hacer el aporte al cambio climático que todas las compañías esperan. Esta transformación cultural vino desde la junta directiva de nuestra compañía, el presidente de la compañía, el vicepresidente de operaciones y en general todos los entes de la compañía. Lo primero era alinear a todos los grupos para lograr una reducción muy importante de nuestras emisiones que teníamos en ese momento, que llegaban aproximadamente a 668.000 toneladas de CO2. Hubo una reestructuración organizacional, por ser ya una compañía independiente fue relativamente fácil llegar a una reestructuración organizacional en menos de 2 meses para poder enfocar a todos los grupos, porque siempre hay intereses diferentes, hay unos intereses operativos, unos intereses desde la parte ambiental, otros desde la parte técnica, desde la parte legal, pero aquí se pudieron alinear todos los entes de la compañía, todos los equipos de una manera muy rápida y muy sincronizada. Para esto, lo primero que hicimos fue un inventario acelerado de las emisiones que teníamos, aunque nosotros pues conocemos la empresa desde muchos años. Como veían, yo llevo 27 años en la compañía en la parte técnica y nosotros llevamos operando en los campos 40 años. Conocemos muy bien nuestras operaciones. Entonces el inventario, soportados por un tercero también, obviamente logramos un inventario avalado muy rápido para entender dónde iba a ser nuestro foco de la reducción de la huella de carbono. Y finalmente establecimos un programa donde vimos cuáles eran las mejores oportunidades que teníamos y dónde podíamos reducir en mayor o menor magnitud. Obviamente hay proyectos que son a más largo plazo, hay proyectos 2023, 2025, pero tenemos unos proyectos muy concretos que hicimos 2021 y otros que estamos logrando 2022, 2023. Contexto y estrategia. Entonces, aquí, si pasas al siguiente, por favor. Aquí nosotros, pues obviamente, como lo están haciendo todas las empresas y algo que ustedes ya conocen muy de memoria, simplemente para mostrarles cuál fue la estrategia de Sierracol inicialmente. El Acuerdo de París, 0 quemas rutinarias a 2030, reducción de las emisiones en un 20% a 2030 y carbono neutralidad en 2050, ratificado en el COP26 más otros puntos. Acuerdo nacional, o sea, compromiso nacional, objetivo nacional, con lo mismo, 0 quemas rutinarias 2030, reducción de emisiones del 51% a 2030 y carbono neutralidad a 2050. Nuestros objetivos Sierracol, que fueron evaluados, fueron aprobados por el staff de nuestra compañía, por el board, pero el objetivo de Sierracol, el objetivo nuestro es 0 quemas rutinarias 2025. Vamos a mirar en un video la estrategia que tenemos para esto y que estamos trabajando con los diferentes entes gubernamentales y nuestra parte técnica. Reducción de emisiones del 51% a 2023. El año suena extraño, 2023, ¿por qué no otro año diferente? Porque el primer año
fue capturar las primeras emisiones que les decía, poder lograr esas 174.000 toneladas. El segundo año, que es 2022, es ya parte de la infraestructura que estamos haciendo, y el 2023 vuelve a ser el siguiente año que tenemos un inventario reducido en una magnitud importante, para llegar finalmente a nuestro propósito de carbono neutralidad en 2030. También hemos incluido otros temas de lo del COP26, como la medición de metano, medición de todas las fugitivas, y ya tenemos un programa establecido y contratado que vamos a ejecutar durante este año. El objetivo 2023 que les comentaba del 51% de las emisiones se reduce en esta gráfica, un inventario inicial con un año base con 668.000 toneladas de CO2 en nuestros diferentes activos que operamos, un apagado de generación inicial, una transición energética de generación a crudo por la red eléctrica. Ya lo vamos a ver en detalle cómo se lograron estos 43 megavatios, de los que ya capturamos, nos falta capturar 20 más, y un programa de eficiencia energética basado en dos proyectos pilares, como los motores de imanes permanentes y el gerenciamiento del levantamiento de fluido de subsuelo. Esto fue lo que logramos en 2021, una reducción neta del 20% de nuestras emisiones, que equivalen más o menos a unas 174.000 toneladas de CO2. Ya lo que continúa durante estos años 2022-2023, tenemos un parque solar que tuvimos todo el apoyo del ANLA para obtener, digamos, los permisos en una zona que técnicamente para nosotros no era la mejor, pero que efectivamente ambientalmente era la mejor. Ya lo vemos en detalle. El ANLA nos apoyó muy bien en este propósito. Una geotermia de baja entalpía, un proyecto pionero de 5 megavatios, un proyecto bastante grande, como lo vamos a ver ahorita, comparado pues con los proyectos que hay a nivel nacional e internacional de gran magnitud. La eliminación de gas de TEA, con también un proyecto pionero que estamos empezando. Ya terminamos la fase técnica, ahora nos toca la fase, digamos, regulatoria, un trabajo arduo con la NH, nos toca de aquí en adelante con el ANLA, con las diferentes entidades, con Minminas, pero ya lo vamos a ver en detalle. Un apagado de generación que les decía que nos falta por capturar, de generación a crudo, combustibles fósiles de 20 megavatios, que también lo esperamos conseguir ya sea en este o en el próximo año, para un objetivo final a 2023 de 327.000 toneladas de CO2. Parece un número grande, pero nosotros somos un gran consumidor de energía. Nuestro levantamiento artificial, que es el 80% del consumo de energía, y nuestro otro 20%, que es el de facilidades, nos representa en total un consumo de 113 megavatios. Somos una operación que consumimos bastante energía. Entonces, por esto lo importante de la transición energética que estamos haciendo, y lo importante de la eficiencia energética, los programas que estamos adelantando. Siguiente, por favor. Ya entrando en detalle, les voy a explicar lo que hemos hecho en eficiencia energética y en transición energética. En eficiencia energética, nosotros arrancamos un programa de migración a motores de imanes permanentes. Como ustedes saben, técnicamente, y así muy básico, digamos, en la parte técnica, la diferencia entre un motor de inducción normal, de los que conocemos, y un motor de imanes permanentes es la parte del campo magnético, el giro del rotor con respecto al campo magnético. En un motor normal de inducción hay un desfase de tiempo pues, que genera un arrastre y un calor adicional, mientras que en el de imanes permanentes, los cuales generalmente están en el núcleo o en la parte superficial, van muy sincrónico el giro del rotor con el campo magnético, van a la misma velocidad, van en el mismo momento, por eso no se genera ese arrastre ni se genera esa pérdida de calor. Aquí está el de imanes permanentes, y por eso es que son más eficientes, 12, 18, 20%. Este giro de nuestras bombas ESP de subsuelo a motores de imanes permanentes nos está representando un ahorro del 15%, lo estamos haciendo de acuerdo a la condición del pozo. Ya llevamos más o menos unos 200 pozos convertidos, hemos hecho un programa bastante acelerado y bastante juicioso, nuestros retos son 550 pozos, y estamos teniendo una reducción entre 2.500 y 5.000 toneladas de CO2 año. Ese proyecto ya básicamente lo vamos a finalizar en 2024, pero vamos a capturar muy buenas oportunidades de 2021 a 2023. Siguiente, Paulita, por favor. El siguiente proyecto de eficiencia energética, como les decía, son los dos de más impacto, no son los únicos, pero son los de más impacto. Están relacionados con el gerenciamiento del drenaje.
lograr un aislamiento masivo de aquellas áreas que producen mucha agua, que ya han sido drenadas de crudo y que requerimos taponarlas. Entonces, en cada pozo estamos taponando 3, 4 áreas dependiendo del número de arenas que ya estén drenadas, y con esto estamos evitando levantar una cantidad de fluido importante. A la fecha hemos evitado levantar más o menos 200.000 barriles de fluido diario con el proyecto como lo tenemos implementado en este momento. Es un proyecto que va a 2024, pero también estamos capturando alrededor de 5.000 toneladas de CO2 al año, estamos reduciendo de nuestro inventario. Esos dos proyectos, como les decía, son los más importantes que tenemos en cuanto a eficiencia energética. Tenemos otros que nos representan 1, 2, 1.5 megavatios, y cada megavatio que reducimos, pues ustedes conocen el factor que tenemos a nivel nacional de 0.23 toneladas de CO2 por cada megavatio. Eso nos pega duro. A nosotros en 100 megavatios de consumo, pues nomás ahí ya tenemos 200.000 toneladas, así fuéramos 100% la red eléctrica. Entonces, que pues es de lo más limpio que hay, como se ha dicho en los foros anteriores. Esos son los programas que tenemos de eficiencia energética, cómo reducir nuestra carga, lo cual nos sirve a nosotros, le sirve al departamento de Arauca, más energía para los no regulados, y más confiabilidad para nuestro sistema. En transición energética tenemos 4 proyectos, aquí vamos a ver 3. Está el paso de la autogeneración a la red eléctrica, está el parque solar y una geotermia de baja entalpía. Con respecto a la autogeneración de la red eléctrica, nuestra planta de generación siempre fue icónica. Siempre la planta de Cañolimón, a nivel mundial incluso, porque de las marcas de estos motores Allen y Mirles de Inglaterra, era la representativa a nivel mundial por el mantenimiento, la calidad de los equipos. Llegamos a generar 59, 60 megavatios con motores a crudo. ¿Qué representaba esto? 2.200 barriles de consumo diario de crudo. Sin embargo, pues esto hace parte de la configuración del sistema eléctrico del país, donde el anillo no está cerrado en Arauca, tenemos una sola línea que viene de la línea Palos desde Bucaramanga, por lo cual necesitábamos el respaldo de estos motores. Esta planta, como tal, empezamos un proceso de apagado y generación a la red eléctrica, haciendo un programa muy agresivo del sistema de lastres de cargas e instalando algunos equipos que nos iban a garantizar la operación como tal. Obtuvimos una aprobación hasta 90 megavatios de consumo máximo, entonces redujimos en junio las emisiones en 76.000 toneladas inicialmente, apagando los primeros 18 megavatios, y luego pasamos a 83.000 toneladas de CO2 en septiembre, apagando los siguientes 19 megavatios. Tenemos un objetivo de apagar los otros 20, como les comentaba, en un trabajo que estamos haciendo mancomunado con la UNME. Esa es la migración que hemos logrado de los motores de crudo. Los motores no se van a decomisionar, esto hacen parte del sistema, van a entrar al sistema de desconexión voluntaria, lo cual es un soporte adicional para el país, para el sistema eléctrico y para el departamento de Arauca. Por otro lado, tenemos el parque solar. En un trabajo que realizamos con el ANLA pudimos encontrar la mejor área para desarrollar nuestro parque solar. En este video donde está la operación de Cañolimón, tenemos cerca la facilidad de PF2, un área de 53 hectáreas, que es la que se ve en los colores en el costado derecho. Es un área que ustedes ven deforme, generalmente los parques solares son rectangulares o tienen una forma más digamos más simétrica, pero era la mejor área para solamente en 53 hectáreas tener que compensar 53 árboles, que no es normal en Arauca. Por eso escogimos el área, un área de arcillas donde no crecían bien los árboles, no habían árboles en esa zona, solamente pastos. Entonces era la mejor zona ambientalmente para hacerlo, la más complicada técnicamente para nosotros, pero la ambientalmente mejor. Estamos aprovechando la radiación de Arauca y estamos aprovechando las condiciones del sitio para lograr este parque solar, del cual ya tenemos todas las aprobaciones y estamos en los procesos para iniciar la construcción del mismo. Por otro lado, en el tema de transición energética tenemos un proyecto bastante innovador de geotermia de baja entalpía. Estamos en el proceso licitatorio en este momento de 5 megavatios, que consiste en aprovechar nuestras aguas de producción. Nosotros tenemos un agua dulce, un agua fresca realmente como producción a más de 94 grados centígrados, que podemos tomar y aprovechar la baja entalpía del agua para generar con el ciclo orgánico de Rankine. Esta es la configuración de los motores que ustedes conocen,
consta de un evaporador, una turbina y un condensador. Estos son equipos de baja eficiencia, pero que realmente se puede aprovechar el calor residual de los equipos, y nuestro proyecto contempla instalar estos equipos en forma modular. Cada equipo de estos, dependiendo del fabricante, puede tener 75 kilovatios o puede tener 1 megavatio. Nosotros estamos apuntándole a instalar más o menos unos 50 equipos, se pueden instalar en 2 pisos, en 3 pisos, pero será las 24 horas. Una de las ventajas de estos proyectos de geotermia de baja entalpía es el área que ocupan, son 5 megavatios en 3.600 metros cuadrados, comparado con 5 megavatios promedio de un parque solar, cuando tiene uno más o menos 30 megavatios pico, que le ocupan más o menos 30 hectáreas. Entonces estamos hablando de una distribución de área muchísimo menor, con un proyecto que opera las 24 horas. Ese proyecto como tal, como les digo, ya la tecnología existe. Ahorita estamos teniendo algunos inconvenientes precisamente por lo que se hablaba de Europa, el tema sobre todo del fluido de trabajo. Hay una instrucción que se quede en todos estos materiales especiales en Europa, porque obviamente hay una crisis energética, como lo explicaba el doctor Lloreda. Entonces, pues podemos tener algunos retrasos en el proyecto, pero hemos avanzado ya en todas las ingenierías y, como les decía, estamos en la fase licitatoria del mismo. Siguiente, por favor. Ahora viene, después de hablar de lo que hablamos de eficiencia energética y transición energética, viene el apagado de TEAs. ¿Cómo lo hemos planteado nosotros? Nosotros tenemos un gas que lo ideal sería usarlo, pero el gas de nosotros no es para usarlo, digamos, energéticamente. El metano es menor del 8% y el CO2 es mayor del 56%. O sea, es un gas que realmente es puro CO2. Entonces nosotros lo que queremos es devolvérselo al reservorio. ¿Cómo queremos devolvérselo al reservorio? Como ustedes lo ven ahí, la TEA funcionando normalmente, un compresor. Hicimos la evaluación de subsuelo con nuestro equipo. Nosotros tenemos un equipo muy sólido de yacimientos y de subsuelo, que han evaluado cómo tenemos que inyectar nuevamente este gas al subsuelo a una presión aproximada de 3.000 a 3.500 libras, pero que obviamente sea durable en el tiempo, que no vaya a aflorar, que no vayamos a tener ningún inconveniente adicional. Entonces, la idea es comprimir este gas y apagarlo. Las TEAs seguirán operando porque, como ustedes saben, son el sistema de seguridad de cualquier facilidad, esto no se pueden eliminar. Finalmente, el gas, que es más o menos en nuestras facilidades 1 millón de pies cúbicos por cada una de las facilidades, la idea es inyectarlo en subsuelo para hacer una captura de CO2. Este podría ser un proyecto incluso pionero de Carbon Capture and Storage, que aquí en el país no hay de esa magnitud, pero es la única manera que tenemos para lograr esto, y nos parece que es una muy buena solución. Ya la hemos discutido con algunas de las entidades gubernamentales y esperamos hacer un trabajo bien mancomunado para lograr esta captura de CO2 en subsuelo. En la siguiente parte del video ustedes van a ver el análisis que hicieron nuestros expertos de subsuelo, cómo se mantiene esto en los años, porque toca ir buscando las áreas para que se vaya empaquetando cada una de las áreas que ya hemos drenado y que efectivamente todavía tienen algo de hidrocarburos, pero que ya no los estamos sacando porque es una cantidad mínima. Esto lo hicimos inicialmente a 2033, seleccionando la primera área para garantizar que ese 1 millón de pies cúbicos no iba a aflorar en superficie y no íbamos a tener una sobrepresión. Ya los estudios técnicos, como les decía, están todos finalizados, solamente nos falta empezar a hacer la gestión de la parte regulatoria. Estos son los proyectos como tal que nosotros estamos desarrollando para la gráfica inicial que les mostraba, donde la idea es reducir el 51% al 2023, porque en solo los gases de TEA nosotros tenemos 117.000 toneladas. Entonces, esa captura de CO2, de la manera que la estamos estableciendo, nos va a ayudar de manera significativa a reducir nuestra huella de carbono. ¿Tenemos retos y oportunidades? Sí, el gobierno ha avanzado muchísimo en la legislación, pero cada campo tiene su particularidad. En el caso, por ejemplo, de nosotros, que tenemos un agua, como les decía, a 94 grados centígrados con una entalpía importante, pues la ley de geotermia nos ayuda bastante, el PRODURE no nos ayuda mucho, pero realmente ya son proyectos que se pueden desarrollar en este momento. Pero uno de los retos más grandes que tenemos, por ejemplo, en el tema de la interconexión eléctrica, son los proyectos como tal que van a empaquetar el sistema en Arauca. Nosotros tenemos una línea única que viene desde la línea de Palos hasta el campo Caño Limón y que también abastece al departamento de Arauca. Por ejemplo, este proyecto de empaquetar el sistema con la subestación El Alcaraván
ha tenido, pues, digamos, unas reprogramaciones importantes en la última década, y es un proyecto de bastante interés nacional, no solo para nosotros, sino obviamente para la población de Arauca. Por ejemplo, el año pasado hubo una falla significativa por el lado del Catatumbo y la población de Arauca se quedó sin energía por mucho tiempo. Nosotros con los motores a diésel suministramos 7 megavatios durante más de una semana para cubrir los hospitales, para cubrir las principales necesidades de la población, pero es mandatorio que estos programas de interconexión eléctrica se desarrollen a nivel nacional con la premura que los requieren. Entonces, este alineamiento entre los diferentes entes gubernamentales es importante lograrlo para cumplir las metas del gobierno y cumplir los diferentes compromisos que se tienen tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Finalmente, vine más acelerado porque venía con almuerzo, entonces acabé antes que la media hora. Entonces, finalmente, sí, sobraron 10 minutos. Entonces, finalmente tenemos un video de lo que es nuestra operación de Llanos Norte, una operación, como les decía, bastante madura, una operación con una tecnología de punta implementada durante muchos años, donde hay una convivencia excepcional con el medio ambiente, con las aguas de producción que nosotros tenemos, digamos que hemos tenido un tratamiento de las aguas de producción fantástico. El medio ambiente alrededor del campo realmente ha tenido muy buen comportamiento durante todos estos años de operación. Ustedes lo ven en las gráficas. La compañía ha sido muy responsable con el medio ambiente, tanto el agua como el aire, y con las comunidades también. Entonces, nosotros tenemos aquí unas metas bien retadoras, como les decía, son muy por encima de los estándares. Tenemos el 51% a 2023, carbono neutralidad 2030. Creemos que lo podemos lograr, tenemos unos compromisos fuertes para lograr, por ejemplo, la inyección del gas de TEA y para lograr implementar nuestro proyecto de geotermia, pero estamos convencidos que con la ayuda de nuestros socios y con el soporte gubernamental lo vamos a lograr. Eso es lo que les traía de presentación. Cualquier pregunta, quedan 8 minutos. Gracias, doctor López, por su intervención y por compartir este hecho de sostenibilidad. Iniciamos la tercera sesión sobre transición energética con la conferencia Oportunidades para la industria de hidrocarburos en la transición energética, a cargo del señor ministro de Minas y Energía, el doctor Diego Mesa Puyo. El doctor Mesa es economista de la Universidad de Concordia en Canadá, con maestría en Economía de la Universidad de McGill en el mismo país. Es analista financiero certificado en Estados Unidos. Ha ocupado diferentes posiciones en diversos organismos multilaterales. Ha sido autor de reconocidas publicaciones internacionales y ha participado activamente en foros nacionales e internacionales sobre asuntos económicos y fiscales para el sector minero energético. Le damos la bienvenida al señor ministro. Señor ministro, usted tiene la palabra. Viene llegando el ministro. Desde su nacimiento, la industria del petróleo y el gas se propuso impulsar el desarrollo en Colombia. Es una industria que sueña, siente, crea, actúa y está hecha de progreso. Hoy estamos ante un nuevo desafío que nos impulsa a actuar con más determinación por nuestro planeta. Nos comprometimos con una industria más limpia y sostenible, garantizando que nadie se quede sin energía ni se pierdan los beneficios sociales para todas las regiones. Nuestras acciones de la hora
marcan una nueva historia guiada por la sostenibilidad, la innovación tecnológica y la lucha contra el cambio climático. Ahora sí, iniciamos la tercera sesión sobre transición energética con la conferencia Oportunidades para la industria de hidrocarburos en la transición energética a cargo del señor ministro de Minas y Energía, el doctor Diego Mesa Puyo. Bienvenido, ministro. Bueno, muy buenas tardes a todos. Me estaban acabando de alambrar, no era que no estuviera escuchando a la presentadora, le acabo de decir. Un placer estar con ustedes nuevamente y más en este primer evento de sostenibilidad para el sector, que creo que es fundamental y donde se entrelazan muchas de las políticas que hemos venido desarrollando, no solamente desde el punto de vista de transición energética, sino de seguridad energética, que es algo que teníamos también desde el inicio del gobierno, antes de que se volviera popular el concepto a raíz de lo que viene ocurriendo en el mundo, sobre todo en Europa con la invasión de Rusia a Ucrania. Entonces vamos a hacer un recuento de cuáles han sido los hechos más importantes en materia de sostenibilidad desde el sector de hidrocarburos y también en materia de seguridad energética, y hablar también un poco de lo que se viene en estos dos aspectos ahora que estamos también en transición de administración y en transición electoral. Entonces voy a arrancar primero, y no sé dónde está la pantalla, con el primer hecho, y es que el sector entendió que la sostenibilidad y la seguridad van de la mano. Y aquí hacer un gran reconocimiento porque el sector de hidrocarburos ha sido pionero en materia de generación o autogeneración con energías renovables no convencionales. Hoy podemos decir que el petróleo y el gas de Colombia se está produciendo en varias partes del país con energía solar, con energía limpia. Aquí solamente hay una ilustración de campos de Ecopetrol y de Parex, pero esto mismo que está acá lo podemos ver también en Geopark, lo podemos ver en Sierra Col, lo podemos ver en Cepsa, lo podemos ver en empresas de transporte de hidrocarburos como Zenit, en Promigas. Entonces ahí clave que esto ya es una tendencia, porque además no solamente es responsable con el medio ambiente, sino que también hay un componente de competitividad, y gracias a las políticas públicas que hemos venido implementando, hace que este tipo de proyectos sean atractivos para el sector. Segundo punto que está también ligado con el tema de que el sector entendió y está liderando en materia de transición, es que también se le ha sido pionero en temas de nuevas tecnologías. Y aquí también un reconocimiento porque los primeros proyectos de geotermia, que es otro recurso renovable, que además lo incluimos en la Ley de Transición Energética, que acabamos de firmar, se debe estar publicando entre hoy y mañana el decreto reglamentario con los beneficios tributarios y regulatorios para la geotermia. Ya tenemos hoy proyectos en operación por parte del sector. He estado en Casanare con Parex, en los dos proyectos que están utilizando el agua en la extracción de crudo para generar energía geotérmica antes de volverla a reinyectar en un proceso de economía circular que tiene un gran potencial por la cantidad de agua que hay que extraer en el proceso de producción de crudo del país. Y sabemos ya que hay otros proyectos en estructuración que van a entrar en operación en los próximos meses. Y
algo que ha sido muy novedoso recientemente, al cual hemos apostado también de manera decidida desde el gobierno nacional, el sector también es pionero, y es en la producción de hidrógeno de cero y bajas emisiones, en particular de hidrógeno verde. Aquí estuvimos en Barranquilla hace aproximadamente 9 meses, 8 meses, lanzando la hoja de ruta del hidrógeno. Y hay una anécdota interesante, es 6 meses antes de haberla lanzado, el presidente Duque estaba con el presidente Piñera en Chile y acaban de lanzar la hoja de ruta del hidrógeno. Me llama el presidente, como lo suele hacer, a las 12:30 de la noche desde el avión y me dice: ministro, aquí lanzaron la hoja de ruta del hidrógeno, ¿y Colombia qué? Y le dije: presidente, deme 6 meses que ya están los consultores trabajando, vamos a tener la lista para septiembre del 2021. Y efectivamente a los 6 meses estábamos lanzándola con él aquí en Barranquilla, la hoja de ruta del hidrógeno, y 6 meses después estábamos aquí en el Caribe, en la ciudad de Cartagena, lanzando los 2 primeros proyectos de generación de hidrógeno verde del país y con empresas del sector. El primero en Ecopetrol, en la refinería de de Cartagena, donde se está utilizando ya hidrógeno verde para reemplazar el hidrógeno gris que, como todos saben, se usa para bajar el contenido sulfúrico de los combustibles líquidos. Y hay una de las principales oportunidades y ventajas comparativas o competitivas de Colombia, y es que ya tenemos una industria que demanda hidrógeno en una proporción importante. Cerca de 150.000 toneladas de hidrógeno se consume en Colombia al año, y ya Reficar está empezando a reemplazar parte de ese hidrógeno gris por hidrógeno verde. Y el segundo, que fue un hito supremamente importante, Promigas, también en Cartagena, el primer proyecto en Latinoamérica para tener un blending de gas natural en una red de distribución con hidrógeno verde. Como ya lo ha hecho Inglaterra, en varias ciudades se abre también un nuevo mercado en donde se puede utilizar una mezcla de hidrógeno de cero bajas emisiones con el gas natural, similar a lo que hacemos en el caso de los combustibles líquidos en el país. Entonces ahí nuevamente el sector pionero en nuevas tecnologías, en incorporar este tipo de mecanismos que le permiten al país tener una menor huella de carbono en las actividades del sector. El potencial del hidrógeno hay que repetirlo siempre, porque tanto en hidrógeno azul como en hidrógeno verde hay una gran oportunidad al año 2030, al año 2050. Y aquí en la hoja de ruta lo que nos hemos propuesto es poder tener de aquí al año 2030 entre 1 y 3 gigavatios dedicados exclusivamente a generar hidrógeno de cero emisiones, que es el hidrógeno verde, y en materia de transporte tener entre 1.500 y 3.000 vehículos con células de hidrógeno dedicadas. ¿Cuál es la gran meta? Así como mencionaba el tema de Ecopetrol, es poder que el 40% del hidrógeno gris que se usa hoy en Colombia sea reemplazado al 2030 por hidrógeno verde, y ahí creemos que hay un gran potencial. Y esto ha tomado mucha mayor relevancia con lo que está ocurriendo en Ucrania. Y un ejemplo concreto, cuando estábamos en el Berlin Energy Transition Dialogue hace aproximadamente mes y medio, pues la gran preocupación es cómo se va a reemplazar el gas en Europa que viene de Rusia. Y obviamente hay preocupaciones de corto y de mediano plazo. Ese día, con el ministro de Economía y Medio Ambiente de Alemania, estaba el presidente de Fortescue Future Industries, Andrew Forrest, que ha estado en Colombia, el equipo de él ya varias veces, y hicieron un anuncio que fue muy importante. El anuncio que hicieron ese día es que Fortescue llegó a un acuerdo con el principal transportador y distribuidor de gas de Alemania, que es la empresa E.ON, para al año 2024 empezar a entregar 5 millones de toneladas de hidrógeno verde por parte de Fortescue Alemania. Eso, para que tengan un orden de magnitud, un contexto, es equivalente a 1/3 de las importaciones actuales de gas que hace Alemania de Rusia. Y decía Andrew Forrest en esa rueda de prensa que lo que esperan es poder a 2030 estar entregando en todo el mundo cerca de 15 millones de toneladas de hidrógeno verde. Y fue muy interesante en la rueda de prensa, porque él hace el anuncio y se voltea y me dice: ministro, necesitamos a Colombia en este compromiso.
Entonces Colombia hoy totalmente identificado como uno de los países que puede ser de los grandes proveedores de hidrógeno verde para el mundo, y por eso tan importante esta hoja de ruta con unas políticas públicas claras, donde ya quedó reglamentado también los beneficios tributarios del hidrógeno verde que incluimos en la ley de transición, así como va a salir la de geotermia en estos días, la de hidrógeno estará saliendo también en los próximos días, y ahí vamos a tener ya todo el marco normativo listo para poder convertirnos en un potencial productor inicialmente para el mercado doméstico, pero en el mediano plazo a nivel internacional. Y desde ese momento acá se han venido dando otras cosas. Por ejemplo, ha estado aquí también en esta ciudad y en Cartagena en las últimas semanas First Ammonia, que es una empresa de Nueva York que tiene una gran apuesta de producir 5 gigavatios de energía renovable para amoníaco verde de aquí al 2030, y de esos 5 gigavatios tomaron la decisión que 1 gigavatio, el 20%, lo van a hacer en Colombia. Y ese es el primer paso para pensar en exportaciones de hidrógeno. Entonces ahí creo que hay una gran oportunidad, y como lo decía ahora, muy contento de que sea el sector de hidrocarburos el que esté dando los primeros pasos en ese sentido. Tercer gran hecho que quiero destacar hoy, y esto es reciente, una mención especial que nos hizo el Banco Mundial la semana pasada. En Glasgow, en la COP26, asumimos un compromiso de ser uno de los líderes en políticas públicas para la reducción de la quema, el venteo y las emisiones fugitivas. Asumimos el compromiso en octubre en Glasgow, y en febrero publicamos la resolución para minimizar las emisiones de metano, que es el segundo gas de efecto invernadero que más afecta al cambio climático. Y nos dijo el Banco Mundial la semana pasada, Colombia, líder mundial, primer país que tiene una regulación ya publicada, en firme, robusta, y no solo eso, reconoció que las empresas del sector han sido las más abanderadas de este compromiso desde antes de que estuviera la resolución en firme, y reconoció a Colombia como uno de los países que más ha reducido la quema, tanto en volumen como en intensidad, en los últimos 10 años, 67 y 57% de reducción en volúmenes y en intensidad. Entonces, nuevamente, vemos que el sector se posiciona. Y esto está también ligado a algo que hicimos también en Glasgow, que fue muy importante, y fue haber actualizado el Plan Integral de Gestión de Cambio Climático. Somos un sector que está liderando en el país. Fuimos el primer sector en tener este Plan Integral de Gestión de Cambio Climático en el año 2018, con metas, con escenarios claros de cómo se van a contribuir a la reducción del 51% de emisiones equivalentes de CO2 al año 2030. Y lo que hicimos en Glasgow fue actualizarlo para explicarle al sector cómo vamos a llegar a la carbono neutralidad en el año 2050, con metas claras, explicando en cada escenario cuánto viene de mitigación, cuánto viene de adaptación, cuánto viene de compensación y cuánto es como la equivalencia para cada una de las actividades que tenemos contempladas en el plan. Y finalmente aquí lo que quiero resaltar es que no se queda solamente en un compromiso y en un plan sectorial. Cada empresa, cada gremio también viene poniendo de su parte. Firmamos en Glasgow, tanto con ACP como con Naturgas, el acuerdo de llegar a la carbono neutralidad. Lo habíamos hecho unos meses antes con Acolgen y 10 de los principales generadores de energía eléctrica del país, y ya tenemos empresas certificadas por el ICONTEC que son carbono neutral. Y ahí también nos gusta a nosotros liderar con el ejemplo, y el ministerio en diciembre fue certificado por el ICONTEC también como una entidad carbono neutral, el primer ministerio del país, donde instalamos paneles solares en los edificios del ministerio y compensamos las emisiones adicionales con bonos de carbono por parte del BICHA. Entonces, en todos los frentes, el sector siempre liderando, siempre posicionándose como uno de los pioneros en materia de sostenibilidad. Y aquí hago, doy el contexto para lo que sigue, que creo que es fundamental. Y esto es algo que desde el inicio lo dijimos nosotros, por eso dije antes de que se volviera popular
a causa de lo que está ocurriendo. Tenemos que ser todos conscientes que sin seguridad energética no hay transición. Y yo iría más allá, y ahorita voy a dar un poco, tampoco podría haber equidad ni cierre de brechas, que es algo también muy importante que hemos venido haciendo en las políticas que hemos implementado en el gobierno. Y esta gráfica es fundamental. ¿Qué ha venido pasando con los precios del gas en diferentes países europeos? Vemos cómo se ha disparado completamente a raíz primero de digamos, la estrechez que hubo en el abastecimiento con la reactivación económica y finalmente con lo que ocurrió en Ucrania por parte de Rusia. Y aquí una buena noticia. Colombia, en materia de inflación energética, que es una de las grandes preocupaciones que hay a nivel mundial, viene haciendo una buena tarea. La OCDE publicó la semana pasada el índice de inflación energética para las economías que pertenecen a esta organización, y de las 32 economías que se evalúan, Colombia tuvo la cuarta inflación energética más baja de todas. Todavía inflación de un dígito, que parecería una locura que hoy no hablara que eso es un buen logro, pero estábamos viendo que el promedio en la OCDE fue de cerca del 33%, Colombia todavía en un dígito y muy lejos de incrementos en la Unión Europea y en el Reino Unido como los que estamos viendo aquí en la pantalla. Y aquí voy para el cuarto hecho, que también es reciente, y esto recién salido del horno, hablando de este tema de seguridad energética, que es lo que ha permitido en gran parte poder tener unos precios del gas, de la electricidad y de los combustibles estables o que no hayan incrementado como ha ocurrido en el resto del mundo. Y es que logramos que se incrementaran las reservas de petróleo y de gas en el país. Publicamos con la ANH el día de ayer el informe de recursos y reservas para el año 2021. Grandes noticias. En petróleo logramos subir de 6.3 a 7.6 años y tenemos hoy el índice de reservas más alto desde el año 2009, con un índice de reposición además de 1.8 barriles por cada barril producido. Y en materia de gas, algo también muy importante. En gas tuvimos una de las producciones y de los consumos más altos en la historia del país el año pasado. Entonces, aquí haber logrado incrementar las reservas con una producción con récord históricos es algo que es realmente significativo. Subimos de 7.7 años a 8 años, un índice de reposición de 1.53, y aquí la noticia importante para los colombianos es que logramos revertir la tendencia de decrecimiento en las reservas que venía desde el año 2017. Entonces también fue algo muy importante para el sector poder decir que se logró más que reponer lo que se produjo tanto en crudo como en gas, pero toca seguir haciendo la tarea. Y aquí viene el siguiente hecho que creo que es fundamental y también nos llena a nosotros de orgullo hoy, casi 4 años después, decir que le cumplimos a Colombia. Cuando llegamos en agosto del año 2018, la gran preocupación desde el punto de vista de seguridad energética es que el país llevaba un periodo de casi 5 años sin firmar nuevos contratos petroleros. Era como si hubiera una política implícita por acabar con la exploración, y eso era una gran preocupación, sobre todo para los que sabemos que este sector es uno de los pilares macroeconómicos del país. Sin el sector de hidrocarburos, el Producto Interno Bruto no estuviera creciendo como creció el año pasado al 10.6. Sin este sector no tendríamos la balanza comercial que tenemos, porque representa cerca del 40% de las exportaciones. Sin este sector no tuviéramos una cuenta de portafolio fuerte, porque representa cerca del 30% de la inversión extranjera directa. Y sin este sector las finanzas del país estuvieran muy golpeadas, porque representa cerca del 15 al 20% de los ingresos corrientes de la nación. Para no hablar de regalías, de finanzas territoriales, donde este sector es responsable con minería de 1 de cada 3 pesos de los presupuestos de inversión de los entes territoriales, tanto de alcaldías como gobernaciones. Entonces podemos decir que después de 5 años sin nuevos contratos, en 4 años de gobierno entregamos 69 nuevos contratos, 66 contratos de E&P, 3 TEAs, con inversiones que llegan casi a los $4 billones solamente en la etapa exploratoria,
y aquí está el futuro del sector para los próximos 15 a 20 años. Y con un interés muy marcado que ya lo va a tocar costa afuera, y con otro interés también sobre todo en materia de gas, porque como lo decía la Asociación Colombiana del Petróleo en su informe de tendencias para este año, el 52% de la inversión que hay en el país va a estar enfocada en cuencas gasíferas. También con algo muy importante que ya vemos la reactivación del sector, más de 2 veces la inversión en exploración se va a dar en el año 2022 comparada con el 2021, cerca de 1.1 billones de dólares en exploración, y cuando se le añade producción, desarrollo y producción asciende a los 4 billones de dólares. Este tema es fundamental sobre todo para la región Caribe, por eso merece también una mención aparte, y es finalmente el desarrollo de las cuencas costa afuera. Y hay algo muy importante, aquí que Ana María de Shell ya llevan más de cerca de mes y medio con el taladro haciendo las perforaciones en el pozo Gorgon 2, ya también arrancó Ecopetrol con Petrobras en Ochoa, y hay una serie de proyectos de esas 69 áreas que veíamos ahora, 11 están en cuencas costa afuera, con unas inversiones muy significativas desde el punto de vista económico para el desarrollo de las cuencas costa afuera del país. Entonces aquí hay otra gran oportunidad que esperamos para los próximos años. El séptimo punto, y es algo que ha sido muy controversial, pero que creemos que es absolutamente fundamental también para el futuro del sector, y es los yacimientos no convencionales. Aquí también cumplimos con una promesa de campaña que era hacer primero unos proyectos pilotos, se convocó una misión de expertos, se creó un marco normativo que yo creo que los que han estado involucrados en este tema, como Exxon, como Ecopetrol, saben que no ha habido proyecto que tenga más análisis desde el punto de vista ambiental y social y técnico que los proyectos piloto de investigación integral. Ahí desafortunadamente por un fallo judicial que acatamos y respetamos por parte de un juez municipal, hay una suspensión porque se ordenó hacer un proceso de consulta previa pese a que ya el Ministerio del Interior había certificado que no existían comunidades en el área de influencia, pero estamos acatando el fallo y obviamente también se interpusieron los recursos legales correspondientes, pero esta es una oportunidad a la cual el país no le puede dar la espalda. Aquí podemos incrementar esas reservas de las que hablábamos ahora, multiplicarlas por cerca de 10 o 20 veces en gas, por cerca de 10 veces en petróleo, y yo creo que es tanto el interés que hay por parte de las empresas que han estado pacientes, que entendieron que había que hacer una pedagogía, que había que hacer un proceso científico primero antes de tomar la decisión comercial, y lo más sensato y lo más beneficioso para el país es que se terminen los proyectos piloto como están concebidos. Ya hay un proyecto con licencia ambiental, el segundo en trámite, y esperamos que se solucione el tema jurídico y legal para poder avanzar y cerrar todo el tema de los pilotos y tomar una decisión con respecto al desarrollo comercial. Un octavo hecho que creo que es fundamental, lo hablaba al principio cuando me refería al tema de equidad, y por eso la seguridad energética aquí es tan importante. También cumplimos con el Plan Nacional de Desarrollo, en el cual nos comprometimos a llevarle el gas combustible por redes a 1 millón de familias por primera vez. Ya superamos con creces la meta, vamos en más de 1.300.000 familias que le hemos llevado el gas combustible por redes. Aquí estuvimos hace una semana con el presidente Duque, con la gobernadora Elsa, con el alcalde Pumarejo, con Ramón de Gases del Caribe, con Ecopetrol, un proyecto espectacular donde se le está llevando el gas combustible por redes a 14.000 familias en Ciudad Modesto. Eso es un ejemplo de este 1.300.000 familias, y estábamos entregando la conexión número 1000. Entonces aquí hay que garantizar que podamos mantener este ritmo de cierre de brechas y llegar ojalá a la universalización del gas por redes a todo el país. Ya hoy 8 de cada 10 familias usan gas por redes todos los días para cocinar, para calentar el agua, etc. Entonces, nuestro legado ha sido la reactivación sostenible de un sector de hidrocarburos que lo necesitaba cuando llegamos en el año 2018, un sector que además ha estado totalmente alineado con las políticas públicas de transición energética, del camino a cero,
que es algo transversal a todas las políticas de gobierno y un sector que es absolutamente fundamental para el desarrollo económico, para el desarrollo social del país, y me alegra mucho hoy estar en este primer foro de sostenibilidad con hechos y ver que el sector sigue a la vanguardia y sigue siendo uno de los pioneros en materia de lucha contra el cambio climático, de desarrollo sostenible e innovación. Muchísimas gracias a todos. Gracias, señor ministro. Lo invitamos a que nos acompañe en el siguiente conversatorio. Adaptación de la industria del petróleo y gas para la seguridad energética. Nos acompañan también en este conversatorio el doctor Orlando Cabrales, CEO de Frontera Energy. El doctor Cabrales es abogado de la Universidad Javeriana con una maestría en filosofía. Tiene más de 30 años de experiencia en el sector energético colombiano. Entre otros cargos, se desempeñó como miembro de la Junta Directiva de Frontera desde 2018. También fue presidente de Naturgas, viceministro de Energía, presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y ejerció cargos senior en BP en América Latina. También nos acompaña el doctor Rodrigo Suárez, director de la ANLA. El doctor Suárez es ingeniero ambiental y sanitario de la Universidad de La Salle, administrador ambiental y de los recursos naturales renovables de la Universidad Santo Tomás y especialista en gestión pública e instituciones administrativas de la Universidad de los Andes. Ha ocupado cargos en el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y en la ANLA. Nos acompaña la doctora Mónica Contreras, presidente de TGI. Mónica es economista de la Universidad Externado de Colombia. Tiene un MBA de la Universidad de los Andes. Ha sido premiada por su compromiso social como una de las 25 líderes más sobresalientes de Colombia, reconocimiento que le otorgó la revista Semana en el año 2019. También hace parte del top 10 de las mujeres líderes con mejor reputación empresarial en Colombia según el ranking Merco de los últimos años. Modera este conversatorio el doctor Francisco Miranda, director del diario Portafolio. Francisco es profesional en ciencia política con especialización en economía social y estudios en administración pública y tiene amplia experiencia en medios de comunicación. Entre otros cargos, se ha desempeñado como secretario presidencial adjunto, editor político de la revista Semana, editor adjunto de opinión y columnista de El Tiempo. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan allá atrás? Sí. Perfecto, gracias. Buenas tardes, señor ministro. Señor director de la ANLA, hola Mónica, gusto en verte. Orlando, qué bueno volver a verlos. Gracias a la Asociación Colombiana de Petróleos y a Francisco José Lloreda y a todas las empresas y afiliados y a su junta directiva por no solo convocar a este panel, sino invitarme a moderarlo para poder conectar con estos cuatro panelistas, cada uno desde su visión de diseño de políticas públicas, desde su visión regulatoria y de licenciamiento, más de licenciamiento que regulatoria, de la ANLA, y desde la visión de dos de las principales compañías en el país, poder conectar estos 12 conceptos que nos piden desarrollar en este panel esta tarde, y es uno más popular que otro, ministro, y voy a comenzar con usted a pesar de que ya tuvo una excelente presentación. Uno más popular, no solo en este auditorio mucho más especializado, sino allá afuera en la sociedad, que es la transición energética, gracias a los esfuerzos además del gobierno nacional. Y otro menos, pero igualmente importante, que es el de la seguridad energética, que yo creo que parte del esfuerzo hacia adelante debe ser comenzar a hacerlo un poquito más conocido. Digo, no en este auditorio, sino afuera,
en las discusiones que vamos a tener como sociedad, y es la seguridad energética. La idea es explorar con cada uno de ustedes desde sus distintas posiciones cómo podemos balancear esos dos desafíos que a primera vista pueden parecer ir en direcciones distintas. Cuando uno mira el escenario internacional, una profundización de esa transición, también en Colombia, pero también y nacional, y en ese escenario internacional también un enrarecimiento de esos componentes de la seguridad energética, entendida como esa capacidad que tienen las economías, los sectores, las industrias, el Estado de una sociedad de poder garantizar que esa energía no solo llegue en las cantidades y en los flujos necesarios para crecer económicamente, para avanzar como país, sino al mismo tiempo con los precios y las condiciones necesarias tanto para la industria como para los hogares para poder mantenerlo. Y creo que ese es un reto fundamental que todos conocemos aquí. Entremos entonces en materia, y mi primera pregunta sería, señor ministro, con las buenas tardes, ¿cómo combinar? Acabamos de mirar unos 8, tal vez 7, 8 hechos importantes en el balance de su gestión. ¿Dónde se combina? ¿Cómo garantizamos, o ayúdenos a hilar entre esos 8 hechos, cómo este balance de gestión se conecta con la seguridad energética? ¿Cómo estos avances pueden ayúdenos a entender cómo esos avances pueden mejorar, garantizar las condiciones de seguridad energética del país, desde precios e inflación, como lo mencionaba usted, hasta los distintos, digamos, avances sectoriales? Ministro, gracias. Gracias, Francisco. Yo creo que una pregunta muy relevante aquí, la respuesta pasa porque tenemos que hacer un esfuerzo por poder explotar todos los recursos energéticos que tiene el país. Y Colombia en eso es absolutamente privilegiado. Colombia ha sido un país exportador neto de petróleo por las últimas décadas, es autosuficiente en gas y adicionalmente tiene una abundancia de recursos naturales renovables que no estábamos explotando hasta el año 2018 en su totalidad. Estábamos explotando el recurso hídrico, somos el 5º país con el mayor recurso hídrico renovable del planeta, pero teníamos un gran potencial eólico y solar que no se estaba explotando. Entonces yo creo que aquí, y esa ha sido también la política nuestra, tener un enfoque de portafolio, pensando en que si podemos de una manera competitiva explotar todos los recursos, eso va a garantizar que tengamos seguridad energética y que además podamos tener una matriz energética general, no solamente eléctrica, que es muy limpia a nivel internacional. Y eso pues lo hemos hablado mucho, no somos un gran emisor a nivel mundial, pero podemos cada vez más posicionar al país desde el punto de vista de tener energía segura, confiable y además limpia, que digamos que es el anhelo de cualquier sector energético. Y ahí para cerrar esa primera pregunta, Francisco, algo muy importante. Yo no hablé ahora, por ejemplo, de lo que estamos haciendo a futuro, que es uno de los legados que estamos haciendo. Hablé un poco del hidrógeno, pero no mencioné la otra gran apuesta de futuro del sector, que es la energía eólica costa afuera. Acabamos de publicar una hoja de ruta, hicimos una caracterización de toda la región Caribe con unos consultores internacionales, y lo que nos dio como resultado es que la medición de la velocidad de los vientos que hay en la región Caribe es tal que la energía eólica costa afuera podría tener unos factores de producción iguales a los de una hidroeléctrica. O sea que ahí en ese punto específico, la gran debilidad de las energías renovables no convencionales, que es la intermitencia, la variabilidad, que requiere siempre tener un respaldo, en este caso ya no es tanto, porque un factor de planta de producción del 70% es exactamente igual que una hidroeléctrica de gran escala. Entonces, ese es otro de los grandes apuestas, hay que explotar ese recurso, igual como hicimos toda la apuesta por tener mayor producción, mayor reservas, mayor número de áreas adjudicadas pensando en el futuro. Entonces yo creo que la respuesta corta a una pregunta compleja es enfoque de portafolio, explotar todas las diferentes fuentes y tratar siempre de tener una menor huella, pero lo hemos logrado y ahí el dato es importante. Cuando uno mira cuál es la contribución en las emisiones del sector minas y energía a nivel mundial,
cerca del 40%. Colombia es el 11.4%. O sea, arrancamos con una ventaja comparativa que hay que seguir explotando. Gracias, ministro. La siguiente pregunta es para Orlando Cabrales. Si preguntamos en la calle sobre transición energética, lo que quizás un ciudadano a pie nos diría es moverse de menos petróleo a más de esas fuentes consideradas limpias. Eso es lo que se está entendiendo allá afuera y especialmente muchos políticos están también identificando que ese es el proceso, que la idea es dejar eso para transitar hacia un escenario que este ciudadano del común calificaría de más verde o calificaría de más limpio, en contraposición con especialmente el crudo, pero también de cierta manera el gas. Pero al mismo tiempo en el mundo, Orlando, van cambiando las cosas y encontramos que el conflicto de Rusia-Ucrania, mencionado por el ministro en su presentación, y otra serie de factores internacionales, está elevando la necesidad, no solo la necesidad de garantizar esas fuentes, sino que al mismo la reactivación económica global está pidiendo más del petróleo y del gas. No solo para mover la economía actual global, sino también para poder llegar a los niveles de reactivación que necesitamos para salir del hueco de la pandemia. Entonces, manejando esos dos escenarios, lo que estamos viendo es una volatilidad, no solo en los mercados, sino también en la opinión pública, de que no se sabe muy bien hacia dónde vamos, ¿cierto? ¿Cuál es tu opinión frente a cómo responder a esa volatilidad si desde el ámbito político y desde el ámbito de las políticas públicas comienzan a avanzar esas ideas de ir regulando, restringiendo la oferta del petróleo y del gas a un escenario de renovables que, como lo decía el ministro, pueden tener unas dificultades de intermitencia que se podrían solucionar, pero que estaríamos en proceso de hacerlo? En tu opinión, esa volatilidad, ¿cómo se manejaría? ¿Qué opinas al respecto? Bueno, muchas gracias, Francisco. Saludo a todos los compañeros del panel, señor ministro, muy buena presentación. Gracias a la ACP por la invitación, creo que eso ha sido un evento maravilloso, mostrar todo lo que hace este sector por la sostenibilidad del país, ¿no? Cuando al interior de la ACP decíamos, bueno, ¿cuál es el propósito de este foro? Es visibilizar todo lo que ya se está haciendo, todo lo que se ha venido haciendo en materia de sostenibilidad. Así que es un reto de mostrar cada vez más todo lo que hacen cada una de las compañías que hacen parte de la ACP. Pues tu pregunta, Francisco, a ver, yo comenzaría por lo siguiente. Hace ya un tiempo uno venía hablando y creo que varios de alguna manera lo mencionábamos ya hace algunos años de hacer una transición ordenada, ¿no? De hacer una transición ordenada. Y yo creo que lo que ha venido pasando en estos últimos meses, yo diría casi un año, y ahorita me explico por qué, lo que nos está demostrando es que no estábamos haciendo una transición ordenada. No estábamos haciendo una transición ordenada. Y cuando uno mira lo que está pasando en Ucrania, pues lo que hizo Ucrania fue exacerbar, acelerar algo que ya venía sucediendo, y era el aumento del precio de los energéticos. Ya, por ejemplo, el verano pasado en muchos países de Europa y en el Asia ya estábamos viendo aumentos importantes en los precios de los energéticos, aumentos importantes en el precio del gas, en el precio de la electricidad, por supuesto, como consecuencia también mucho del aumento del precio del gas. Ya veníamos en esa situación. Lo que hace Ucrania es exacerbar eso, ¿no? Entonces, eso lo que muestra es que estamos haciendo una transición muy poco ordenada. Y cuando uno mira cómo hacemos esa transición ordenada, además de incorporar todas estas fuentes, digamos, diferentes, alternas de energía, no convencionales, como le llaman algunos, tenemos que asegurar esa seguridad energética. Y para mí la seguridad energética se manifiesta principalmente en tres grandes cosas. La primera, y la ACP lo hizo muy bien en estos días, mostrar el impacto que tiene este sector de petróleo y gas en la macroeconomía, ¿no? La ACP mostraba unas cifras impresionantes. ¿Qué supone mantener este sector como lo hemos venido haciendo y con la reactivación que ha hecho el gobierno y que ha mostrado el ministro? Ahí
aseguraríamos 100 billones de pesos para la nación, 38 billones de pesos para las regiones, 100 billones de pesos en los próximos 4 años en contratación de bienes y servicios, todo eso en 4 años. ¿Qué supondría un marchitamiento de este sector? Decía la ACP, en los próximos 4 años, eso supondría una reducción de 18 billones de pesos, tanto en ingresos de la nación como en regalías. Pero adicionalmente la ACP decía, para los próximos 10 años, esa reducción podría ser de 100 billones de pesos entre ingresos de la nación y regalías. 100 billones de pesos de reducción si marchitamos este sector para los próximos 10 años. Hay un segundo componente de la seguridad energética y es, pues ojalá en la medida de lo posible, y por supuesto seguir en contra de la globalización, que un país se procure sus propios recursos, por lo menos lo que consume, y si tiene excedentes, maravilloso para exportarlos. Colombia tiene una cantidad de recursos para hacer eso. Ese es un segundo componente de la seguridad energética, es ser autosuficientes, no depender tanto de terceros países para asegurar nuestras propias necesidades. Pero hay un tercer componente de la seguridad energética que para mí le pega muy fuerte a todos los colombianos, que es la pregunta de Francisco, y es el bolsillo. El bolsillo es el gran tercer componente de la seguridad energética. No solamente la cosa macro, no solamente es asegurar lo que necesitamos, sino es el bolsillo del consumidor. Y lo que estamos viendo en Europa o en Asia nos puede pasar a nosotros, nos podría pasar a nosotros. Yo creo que el ministro, hemos tenido suerte, el ministro mostraba el tema de inflación energética en Colombia. Creo que hemos tenido mucha suerte en Colombia en estos últimos meses porque la hidrología del país nos ha ayudado un montón, ¿no? Ese 70% de capacidad de generación eléctrica del agua nos ha ayudado un montón. Si nosotros no hubiéramos tenido una hidrología como la que hemos venido teniendo los últimos meses, yo diría casi 9 meses o más, el precio de la electricidad se nos hubiera disparado porque hubiéramos tenido que importar gas a unos precios altísimos. Entonces yo creo que ha sido, por supuesto, producto de buenas políticas, pero también hemos tenido suerte por nuestra matriz energética de que eso nos ha permitido mantener una inflación energética adecuada. Pero tenemos que seguir trabajando, porque si no, el bolsillo del consumidor, ese bolsillo, que es lo que le toca a la persona de a pie, cada vez se va a afectar más si no hacemos una transición ordenada. Y por supuesto, gradualmente, a medida que la tecnología esté, a medida que la competitividad de esas tecnologías estén, uno ir incorporando la parte, digamos, de energías renovables no convencionales, que ha sido la hoja, digamos, que ha puesto el gobierno para estos próximos años. Gracias, Orlando. Voy a tomar un par de slides, Rodrigo, del ministro para la pregunta. Y es, como lo mostraba el ministro, el sector de hidrocarburos viene incorporando en sus diferentes operaciones componentes, fuentes renovables en sus operaciones, autogeneración, eólica, solar, la explotación costa afuera, etc. Y esa misma transición también requiere que los reguladores, los tomadores de decisiones, el licenciamiento también de alguna manera aborde una transición o una adaptación a esas nuevas reglas o a esas nuevas condiciones en las cuales el propio sector está incorporando componentes de sostenibilidad en su operación. Entonces la pregunta ahí es, como director del ANLA, ¿cuál crees tú que es el papel, el rol de la ANLA en esa condición cambiante, especialmente cuando el sector de hidrocarburos incorpora estos proyectos? Que si bien tienen un componente obviamente de producción y de operación, pues requieren los permisos ambientales y las autorizaciones ambientales y demás elementos ambientales que están a cargo de una agencia como la que diriges. ¿Cuál es el rol, cuál puede ser el papel de la ANLA en esa necesidad que hoy tiene el sector? Vale, muy buenas tardes, Francisco, ministro, Mónica, Orlando. Pues un placer estar acá. Le da uno como todo el sector regulado, uno aquí como que empieza a sudar petróleo en este escenario y bueno. Pero no, muy agradecido de la invitación y yo creo, Francisco, que
son varias cosas. Creo que hay que pasar de la reactividad a la proactividad. Yo creo que es parte de lo que empezamos a sentir en varias reuniones que hemos tenido con el sector. Hoy pareciera que el tema del licenciamiento, la demora en los procesos no es un tema. Y eso nos hace pensar en estos temas ya, en sostenibilidad, en cambio climático, en adaptación, planes integrales de cambio climático, entre otros aspectos. Y yo creo que eso es fundamental para el sector. Y cuando el ministro explicaba, digamos, lo que está pasando, los compromisos de Colombia, lo que ha venido diciendo en Glasgow, lo que ha venido diciendo el señor presidente de una crisis climática, el sector ambiental y la autoridad ambiental tienen que tener un rol muy importante, dinamismo. La transición energética tenemos que entenderla de una manera un poco diferente, un proceso de licenciamiento no debería demorarse lo que se demora hoy en lo que tenga que ser renovables o en lo que tenga que llamarse hoy esos pequeños ajustes al interior de los proyectos, incorporar eficiencia energética, hidrógeno, geotermia, entre otros aspectos, y allí nosotros como autoridad tenemos que percibir eso de una mejor manera para efectos de poder brindarle ese dinamismo que requiere esa crisis climática y esa transición energética. Y ahí también, digamos, nuestro padre, el Ministerio de Ambiente, tiene una función muy importante porque él es el regulador, pero nosotros hoy ya tenemos una base que nos permite pensar mucho más en temas hacia adelante de planeación, y ahí la UPME es fundamental en ese ejercicio para poder no estar pensando en lo que viene, y eso no se logra sino con la articulación institucional. Y que nuestro padre, como lo decía, el Ministerio de Ambiente pueda generar esas formulaciones para que pueda atender los escenarios. Y aquí yo sí creo que las políticas, nosotros no las imaginábamos políticas de 20 años, las políticas cambiaron. Hacer política pública cambió, por lo menos a mí me cambió la forma de hacer política, porque uno está, digamos, en el sector público 4 años, no se puede demorar 3 años haciendo un proceso de consulta pública y demás, eso tiene que ser rápido porque las tomas de decisiones tienen que ser rápidas. La decisión de política tiene que ir a la velocidad que van los proyectos, porque si no, no vamos a poder atender esta crisis climática frente a lo que necesitamos. Y eso no quiere decir que pierda uno rigor en la toma de la decisión, ¿sí? Estoy muy de la mano de la presentación de Sierracol. Sierracol lo que dijo, aquí cambiamos 2 cosas. Una, la institucionalidad. Nosotros cambiamos, ellos cambiaron, nosotros también cambiamos. Hoy, y es parte fundamental, y lo digo con orgullo también, y es, nosotros hemos hecho la puerta giratoria. Nosotros tenemos hoy varios funcionarios que eran de empresas de ustedes que trabajan en la ANLA, es decir, entienden el sector, saben lo que pasa en el sector, es decir, no necesariamente nosotros tenemos todos ambientalistas, ¿no? Tenemos ingenieros de minas, ingenieros de petróleo, geólogos, hidrogeólogos, geotecnistas, que entienden lo que está en el sector. Entonces eso es una transformación interna, cultural, de poder tener un diálogo entre pares para generar una conciencia, pero también una claridad en la toma de decisiones. Y no hay nada más certero, a mi juicio, que una muy buena licencia que les da un proceso de años de trabajo y no que se pierda, digamos, con una licencia que la perdamos, como lo dijo el señor ministro, un proyecto que le hemos trabajado años y llegó un juez municipal y dijo, oiga, a mí me parece que allí ha debido hacer X o Y razón. No, eso es lo que tenemos que lograr también nosotros y permear obviamente de una manera positiva o polinizar, llamémoslo así, digamos, a otras entidades, no necesariamente del sector gobierno, para que eso avance. Entonces, al final lo que tengo que decir es mejor conocimiento al interior de la entidad, una transformación, digamos, de las capacidades de la entidad, conocer un tema cultural allí, dinamizar esa crisis climática con esa transformación energética, unas políticas públicas que obedezcan a lo que está requiriendo ahorita el mundo y que no sean unas políticas con una visión de 20 años, sino una visión muy corta y que atienda la dinámica que requiere como tal. Gracias, Rodrigo. Y cerramos esta primera ronda de preguntas individuales, doctora Contreras, y quiero pedirle que nos concentremos obviamente en el gas, y un poco la pregunta es, ya identificado la discusión que tenemos de transición energética, identificados también esos efectos geopolíticos que estamos teniendo en el mercado energético mundial, donde el gas se encuentra pues, en el centro de esa tensión, y invitados aquí a discutir sobre la seguridad energética, que tiene que ver también con la confiabilidad de la provisión de los energéticos. Desde el punto de vista del gas natural, ¿cómo entendemos eso? ¿Cómo se puede garantizar
en el mercado del gas natural, la confiabilidad y la seguridad energética en un entorno, como ya lo describía Orlando y el ministro y todos aquí, con tensiones, con volatilidades, con un cierto grado de incertidumbre, Mónica. Gracias, Francisco, y gracias también al doctor Lloreda por esta invitación, a los compañeros de paneles, al ministro. Un gusto estar aquí con todos ustedes. Efectivamente, yo creo que lo primero que tenemos que reiterar es el rol del gas en lo que significa todo el proceso de transición, entendiendo que es energético que nos va a ayudar de manera importante en tener una canasta mucho más balanceada al tiempo que vamos trabajando con un energético que nos ayuda a cumplir nuestros objetivos de descarbonización. Y yo lo pongo así, Francisco, y era como que el gas estaba ahí, estaba en la fiesta, pero no lo habían invitado a bailar. Con lo de Ucrania y con lo de Rusia, lo veíamos quienes estuvimos en Houston, pues fue el tema de esa semana. En Houston fue el gas, otra vez fue el actor que lo invitaron a sacar a bailar a la fiesta, pero en algún momento estaba un poco más rezagado a lo largo de todas las economías. Y creo que desde ese punto de vista, reiterar ese rol del gas es fundamental. Hay otro punto que para mí también es fundamental y es recordar que en el caso de Colombia, ahí lo estaba diciendo Orlando, el tema del respaldo. Recordar que hoy en día el respaldo, contar con el gas como ese energético de respaldo para el país es fundamental. El gas no solamente está dando todo el respaldo a lo que son las térmicas, ¿de acuerdo?, sino también incluso en todo lo que significa estas energías mucho más limpias, como son las eólicas y las que vienen. El gas también tiene un rol fundamental en el respaldo, ¿de acuerdo? Y eso es muy importante. Dicho esos dos puntos, cuando hablamos de confiabilidad y demás, pues lo peor que nos puede pasar como país es que nosotros tengamos las reservas guardadas y no saquemos las cartas a la mesa como jugadores de póker. Lo hablaba hace rato con alguien y me decía, aquí tenemos que trabajar en dos dimensiones. Uno, acelerar la exploración de manera decidida y como parte de una agenda robusta del país. Dos, colocar las cartas en la mesa para poder entender realmente. Son muy buenas noticias las que nos informaba el ministro de que las reservas de gas pasaron de 7.7 a 8 años, ¿de acuerdo? Pero necesitamos seguir entendiendo que la jornada es larga y que además que la jornada nos toma tiempo, ¿sí? Porque no necesariamente porque entremos a proyectos de exploración vamos a estar listos en el corto plazo para poder tener gas. Y aquí hay una tarea fundamental que yo creo que todos los actores de la cadena que estamos aquí tenemos que trabajar de manera mancomunada y es crear mayor demanda de gas. Si realmente el gas nos está ayudando a nosotros de manera eficiente y es una energía sostenible y sustentable, pues la pregunta es ¿cómo creamos mayor demanda de gas? No puede ser que nosotros no creemos demanda de gas porque no estamos seguros ni cuánto es la reserva, entonces desde el lado de lo que significa la distribución no terminemos de conectar a un país como lo tenemos que conectar con un servicio básico como es el gas. El ministro mostraba avances muy importantes de lo que ha significado la conexión, pero todavía tenemos un número de familias importantes que cocinan a leña. Entonces nosotros tenemos una tarea todavía muy relevante de lo que significa terminar de conectar ese país que hoy no tiene acceso a esa energía, hacer esa energía que sea competitiva. El tema de precio que tú mencionabas, Orlando, creo que es fundamental. Durante la pandemia estábamos mirando con el Consejo Privado de Competitividad, estábamos hablando que teníamos 1.200.000 familias que estaban sin conexión. Hay nuevos números que ellos están viendo y han dicho a familias que incluso se desconectaron de vuelta al gas y volvieron a subir a leña o lo que sea, y están hablando de aproximadamente 200.000 familias más. Entonces creo que hay una tarea muy importante de lo que significa seguirnos desempeñando con ese propósito de hacer del gas esa energía sostenible, competitiva y de respaldo, hacerla asequible o affordable, como dicen los americanos, para que realmente la demanda pueda crecer y al mismo tiempo ese compromiso de que quienes estamos en la industria podamos seguir innovando
de acuerdo, en proyectos que también nos ayuden de una u otra forma a desempeñarnos y a transformarnos y a ese balance en la matriz energética que necesitamos como país. En el caso de TGI estamos trabajando proyectos de hidrógeno en temas tan importantes como la movilidad, que hace un rato en los paneles de la mañana hablábamos. Realmente estamos visualizando un piloto muy importante en la ciudad de Bogotá de 10 vehículos del SITP con movimiento de hidrógeno que no van a ser menores para la ciudad, y empezar a entender que eso que estamos transformando también sea asequible, porque al final no sacamos nada si decimos sí, listo, vamos a traer hidrógeno, pero el hidrógeno termina siendo más costoso que lo que significa el gas cuando tenemos todo un país pendiente de conectarse en un porcentaje no menor. Entonces creo que la relevancia del gas es sustantiva, que sepamos que como país tenemos que seguirle apostando, pero que también tenemos una tarea importante de lo que significa ese gas social, si lo queremos llamar así, en donde tanto desde lo público como desde lo privado, desde lo que significan gobiernos nacionales y empresas, tenemos que trabajar para que realmente el acceso se acelere de una mayor forma a como lo hemos traído hasta la fecha. Gracias. Ministro, volviendo a usted, tenemos claro acá todos en este escenario, y lo hemos venido discutiendo en esta media hora, ese papel del sector de los hidrocarburos en la transición energética y al mismo tiempo en los conceptos de seguridad y confiabilidad que hemos venido discutiendo en este panel. Y claramente para lograr eso hay tareas que se vienen realizando y hay otras que quedan pendientes. Entonces, nunca hay tiempo para cerrar la gestión, y la pregunta es, ¿cuáles son, desde su punto de vista, lo que queda pendiente de armonizar, de coordinar, de inclusive identificar para su sucesor o para el futuro, que hay que trabajar para poder combinar esos dos elementos, para poder seguir caminando esa senda de transición energética y al mismo tiempo garantizar seguridad y confiabilidad? ¿Qué queda pendiente? ¿Qué le queda pendiente al despacho? ¿Qué le queda pendiente al Estado colombiano desde su punto de vista? Y que usted pudiera, digamos, escribirle una hoja y dárselo a quienes sigan después de usted. Mire, esto está pendiente para que logremos esto, pero al mismo tiempo garanticemos seguridad y confiabilidad. Francisco, yo la semana pasada y hoy en otra discusión hablaba de lo que creemos nosotros que queda o por hacer nuevo o por fortalecer o preservar, porque creo que en este momento también hay que pensar que se viene haciendo bien, no solamente en esta administración, sino desde antes, hay que mantenerlo, y que otras cosas se pueden mejorar, y hablé de 5 IES en particular. Y ahí me complace mucho aquí oír a la persona más importante de todo el sector minero energético que tenemos aquí sentado. Por eso lo hice sentar en el medio cuando llegó, este es el puesto para usted, sobre todo en este tema, y arranco por la primera I, que toca indirectamente algo que decía ahora el director de la ANLA, y es innovación regulatoria. Entonces yo creo que tanto en el